días, mis amados hermanos y hermanas. En esta mañana, domingo, vamos a empezar nuestro culto leyendo de la palabra de Dios. Voy a leer un pasaje que me ha pedido mi esposo que lea en esta mañana, de Génesis capítulo 15. Después de esto, la palabra del Señor vino a Abraham en una visión. No temas, Abraham, yo soy tu escudo, y muy grande será tu recompensa. Pero Abraham le respondió, Señor y Dios, ¿para qué vas a darme algo si aún sigo sin tener hijos, y el heredero de mis bienes será Eliezer de Damasco? ¿Cómo no me has dado ningún hijo? Mi herencia la recibirá uno de mis criados. No, ese hombre no ha de ser tu heredero, le contestó el Señor. Tu heredero será tu propio hijo. Luego el Señor lo llevó afuera y le dijo, mira hacia el cielo y cuenta las estrellas, a ver si puedes. Así de numerosa será tu descendencia. Abraham creyó al Señor y el Señor lo reconoció a él como justo. Además le dijo, yo soy el Señor que te hice salir de Ur de los Caldeos para darte en posesión esta tierra. Ahora voy a ir al versículo 18 del mismo capítulo que dice, en aquel día el Señor hizo un pacto con Abraham. Le dijo, a tus descendientes les daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el gran río, el Éufrates. Oremos al Señor. Padre amado, en esta mañana te damos gracias porque nos permites comunicarnos contigo. Te damos gracias, Señor, porque tú estás con nosotros en cada momento. Oh Padre, te damos gracias porque en medio de toda esta prueba que estamos viviendo, tú nos has permitido estar unidos, comunicándonos. Gracias, Señor, porque hemos podido disfrutar de los mensajes de nuestro pastor, porque hemos podido disfrutar de los devocionales y de todo lo que Él ha podido comunicarnos. Gracias porque eso nos ha permitido permanecer más unidos. Y gracias, Señor, por las personas que han oído esos mensajes que a lo mejor de otra manera no los oirán, Señor. Pero sí en este momento están dispuestos a poner atención a tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos permites orar a ti y pedirte, Señor, tu bendición. Te pido tu protección, Señor, sobre cada uno de mis hermanos y mis hermanas. Te damos gracias porque esa protección ha estado con nosotros, pero pedimos que tú lo hagas continuar, oh Señor, y que podamos salir de esta situación victoriosos, Señor, porque tú has obrado en nosotros. Gracias por tu presencia, gracias porque tú siempre tienes todo bajo tu control. En eso confiamos, depositamos toda nuestra fe y confianza en ti y te damos gracias desde ya por la manera en que tú nos vas a ayudar en toda esta prueba, Señor. Gracias en el nombre de Cristo. Amén. 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 Les saludo a todos en el nombre de Jesús, nuestro amado Señor y Salvador. Capítulo 15 de Génesis. Tienen autorización para pensar que es un pasaje extraño, por decirlo menos, en cuanto a lo que queremos meditar en esta mañana. Sin embargo, mis amados hermanos, creo que hay aquí un mensaje para nosotros, los hijos del Señor.
Y una pregunta, frente a las circunstancias difíciles que el mundo está viviendo, y nosotros también, desde luego, acá en nuestro país, debemos tener temor los cristianos. Creo que aquí hay un mensaje que queremos resumir con el ejemplo de esta historia. Yo les aconsejo que lean los capítulos previos y los siguientes a este capítulo 15 y vais a encontrar un mensaje para vosotros. El Señor habló a Abraham y empezó con esas palabras: no temas, no temas. Mis hermanas, mis hermanos, no es pecado para un creyente en Cristo tener temor. De manera que estas circunstancias no deben de atemorizarnos. Aquí hay un mensaje. Mi pastor dice que habría en la Biblia 365 veces cuando Dios habla de una y otra forma a sus hijos y les dice: no temas, no temas. Bueno, lo mismo nos está diciendo en estas circunstancias. Yo les voy a decir que usted salga con Abraham a mirar una noche estrellada y a pensar en lo que Dios tiene de herencia para nosotros, por encima de las circunstancias difíciles, por encima de todas las situaciones que nos hacen a veces dudar. Entonces, pongámonos frente al Señor mediante estas palabras que oramos que el Señor las aplique a la vida de cada uno de nosotros. Dios los bendiga. Señor, enséñanos a esperar en ti, en todo momento. Esperar en ti, difícil sé que es. Mi mente dice no, no es posible. Pero mi corazón confiado está en ti. Tú siempre has sido fiel, me has sostenido y esperaré pacientemente, aunque la duda me atormente. Yo no confío con la mente, lo hago con el corazón y esperaré en la tormenta, aunque tardare tu respuesta. Yo confiaré en tu providencia, tú siempre tienes el control. Sé que es, mi mente dice no, no es posible, pero mi corazón confiado está en ti.
siempre has sido fiel, me has sostenido y esperaré pacientemente, aunque la duda me atormente, yo no confío con la mente, lo hago con el corazón y esperaré en la tormenta, aunque tardare en tu respuesta, yo confiaré en tu providencia, tú siempre tienes el control. Y esperaré pacientemente, aunque la duda me atormente, yo no confío con la mente, lo hago con el corazón y esperaré en la tormenta, aunque tardare tu respuesta, yo confiaré en tu providencia, tú siempre tienes el control. Hermanos, les saludo en el amor del Señor. En este tiempo en que estamos todos en cierta forma separados, ¿no es cierto?, por lo que está ocurriendo en el mundo, pero más unidos que nunca como iglesia, en oración y en la palabra del Señor. Y ahora quiero invitarles a leer la palabra del Señor, que está en Romanos, capítulo 5, del versículo 1 al 5. Lo voy a leer en la nueva versión internacional para que sea más entendible. Y dice así: en consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. También por medio de Él y mediante la fe tenemos acceso a esta gracia en la cual nos mantenemos firmes. Así que nos regocijamos en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios. Y no solo esto, sino también en nuestros sufrimientos, porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia. La perseverancia, entereza de carácter. La entereza de carácter, esperanza. Y esta esperanza no nos defrauda, porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. Que esta palabra, hermanos, sea de bendición y de aliento en este tiempo. Aunque estemos pasando por pruebas, por sufrimiento, nos dice que debemos estar regocijados porque estamos en las manos del Señor. Un abrazo para todos, bendiciones, nos estamos viendo pronto. Una
crisis de fe. La palabra del Señor dice que sin fe es imposible agradar a Dios. La palabra crisis viene de una raíz que significa decisión. La misma palabra griega se traduce juicio. Entonces la crisis de fe es un cruce de caminos, es una encrucijada, es donde cada uno de nosotros debe o necesita tomar una decisión. En nuestro contexto debo decidir creerle o no creerle a Dios, y es aquí donde entra en juego nuestra fe. ¿Es suficiente mi fe o es tan grande mi fe? Cristo puso una medida, como un grano de mostaza, que aún en las adversidades de la vida, yo igual espero y confío en el Señor. Job expresa en la más grave crisis de un hombre que uno puede haber visto en la tierra, aparte de Jesús, en la grave crisis él dice, aunque él me matare, yo en él esperaré. Una pregunta para nosotros, ¿o solo tengo fe cuando todo me sale bien en la vida? Jesucristo dijo algo muy interesante. Cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Lucas 18:8. El mejor ejemplo de fe es el mismo Señor Jesucristo, que confió en su Padre en cada circunstancia de su vida. Y Él demostró una total dependencia a la voluntad de Dios y una confianza absoluta y una fe absoluta en Dios, que el plan era el correcto. Y en la angustiosa noche del Getsemaní, cuando todos le abandonaron, sin embargo el Padre estaba allí. Y en esa lucha de, si es posible, pase de mí esta copa, o hágase tu voluntad, Él pudo decir, hágase tu voluntad, y no la mía. Y dice la palabra que vino un ángel para fortalecerle. En la cruz, en la agonía también, en los últimos momentos de su vida, Él le dice al Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Entonces, me acuerdo de un himno que dice, si Él todas tus cargas llevó sobre sus hombros, yo sé que mi hermano, Él te sostendrá. Hoy más que nunca, hermanos, y en forma definitiva, debemos pasar de creer en Dios a creerle a Dios. Pues la Biblia dice que hasta los demonios creen, entonces todo el mundo cree en Dios, pero cree a su manera. Nosotros como cristianos tenemos que dar ejemplo de fe y creerle a nuestro Dios, aún en medio de las circunstancias adversas de la vida. Como dijo el profeta Habacuc, aunque la higuera no florezca, aunque en las vides no haya fruto, aunque sean quitadas las ovejas de la majada y no haya vaca en los corrales, con todo yo me gozaré en el Dios de mi salvación, dice el profeta. Si lo contextualizamos, podríamos decir que en este tiempo, cuando está faltando el trabajo, cuando están las incertidumbres, cuando todo lo que viene parece tan oscuro a los ojos humanos, nosotros debemos decir, con todo yo me gozaré en el Dios de mi salvación. Hermanos y hermanas, hoy la fe está siendo atacada fuertemente por esta pandemia. Por un lado están las dudas, las incredulidades, las incertidumbres laborales, las incertidumbres en la salud. Todo esto atenta a desestabilizar nuestra vida y nuestra relación con Dios. Por tal razón le invito a pensar en 5 cosas, basados en el pasaje que se leyó delante de Romanos 5:1. La fe se desarrolla mediante la confianza absoluta en la palabra de Dios. Debe ejercitarse en todas las situaciones de la vida, con el fin de que yo pueda crecer. La fe debe ejercitarse así como se ejercitan los músculos del cuerpo para que no se atrofien. La fe debe ejercitarse. En segundo lugar, su fe y mi fe no deben descansar en un concepto o en una idea, sino que debe estar puesta en una persona, Dios mismo. La fe es válida solamente en Dios. En tercer lugar, debemos tener siempre presente que Dios es todopoderoso, omnipresente, omnisapiente.
Él conoce todo, el pasado, el presente y el futuro. Y conoce exactamente lo que cada uno de nosotros necesita, cuándo lo necesita y dónde lo necesita. Y Él siempre nos va a socorrer. En cuarto lugar, la fe auténtica en Cristo nos trae consigo tremendas bendiciones. Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Fíjese lo tremendo que es esto. Justificados pues por la fe. La justificación vale decir, Cristo pagó por nuestros pecados y nos justificó delante de Dios. Por lo tanto, la fe en Jesucristo permite que el creyente en Cristo, el discípulo de Cristo, sea declarado justo delante de Dios. La otra bendición es la paz. Esta es una palabra muy manoseada en el día de hoy. Una vez que hemos sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. La paz que solo se obtiene por Jesucristo. Cristo es el agente de la paz. Cuando sus discípulos, después que Cristo había muerto, cuando sus discípulos estaban encerrados por temor a los judíos y a los religiosos de la época, Cristo en medio de sus incertidumbres, Él les dice, paz a vosotros. Y les vuelve a decir, paz a vosotros. La otra bendición es la gracia. Tenemos entrada por esta fe, dice, a la gracia en la cual estamos firmes y cobijados. Estamos bajo la cobertura de la gracia de Dios. Pero la otra bendición es la esperanza. La esperanza no como una posibilidad al final del camino, sino que como una certeza. Pablo dice que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria que en nosotros ha de manifestarse. En la esperanza, en ella nos gloriamos, en la esperanza de la gloria de Dios. Esto nos permite, dice el apóstol Pablo en el mismo pasaje más adelante, gloriarnos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Cristo ha sido derramado en nosotros por medio de su Santo Espíritu. En quinto lugar, la fe requiere paciencia y confianza absoluta en Dios y sus promesas. No olvidemos que sin fe es imposible agradar a Dios. Finalmente, de un autor desconocido, les comparte el siguiente pensamiento. Fe es morir a las dudas, callar al desánimo y ser ciego a los imposibles. Para el que cree, todo le es posible. Solamente debemos esperar el tiempo y la voluntad de Dios. Él nos bendiga. Padre, que tu gracia y tu bendición sea derramada, Señor, para que nuestra fe se fortalezca en medio de esta crisis. A ti damos la honra y la gloria por Cristo Jesús. Amén. Bendiciones, mis hermanos. Les invito a que interpretemos todos juntos el himno 380 en nuestros himnarios. Mi fe descansa en buen lugar.
hermanos, para ir finalizando este culto tendremos un momento de oración. Esperamos que hayan podido disfrutar de este tiempo de devocional, de culto, viendo a otros hermanos también que no vemos hace tiempo. Así que para finalizar este culto, oremos. Padre, te doy gracias por este día, por cuidarnos, Señor, porque estás a nuestro lado. Te pido por los hermanos que están pasando por situaciones complicadas, Señor, que los ayudes, que los bendigas, que seas con ellos. Y gracias también por poder tener estas instancias donde podemos ver a otros hermanos de diferentes maneras. Y gracias también porque nos hace bien, Señor, reunirnos. Y gracias porque también, a pesar de no poder estar físicamente, nos da la oportunidad de reunirnos de esta forma. Te doy la gloria y la honra a ti, Señor. Gracias por tu amor para con nosotros. En tu nombre, Señor. Amén. Nos vemos, hermanos, en una próxima ocasión.